estimados participantes, el día de hoy vamos a continuar con la unidad 3 de nuestra cátedra Derecho Civil, Contratos y Garantías. Y precisamente en esta unidad 3 vamos a hablar de lo que son los privilegios y las garantías en general. Estuvimos hablando de todo lo que son los contratos y estuvimos hablando específicamente el contrato de compra-venta, que es un contrato por excelencia traslaticio de la propiedad. Y vamos a hablar el día de hoy de lo que son los privilegios y las garantías. Fíjense ustedes, la norma general, nosotros vimos por allá el derecho de las obligaciones, es que los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores, y eso es a lo que nosotros nos referimos como la ley del concurso. Pero de esa masa de bienes, la ley establece cuáles de los acreedores tienen derecho de cobrarse primero, porque obviamente eso no es una piñata donde cada quien en el arrebato va a tomar la parte que quiera, sino que hay sobre esos bienes algunos privilegios o algunos acreedores privilegiados y hay algunos acreedores que tienen derechos reales sobre esos bienes. A eso se refieren los privilegios y las garantías. En el artículo 1866 del Código Civil, vuelvo aquí con mi Código Civil que tengo bastante rayado, así debe estar ya el suyo. Está la definición de lo que son los privilegios. Vamos a buscarlo por acá. Privilegio es el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores, en consideración de la causa del crédito. Entonces, fíjense ustedes, no se refiere al tipo de acreedor, el privilegio, sino que la ley lo establece en función de la causa que origina ese crédito. En este caso puede ser, por ejemplo, por razones tributarias, como los créditos privilegiados a favor del fisco o los créditos que son privilegiados a favor de cierto tipo de personas por razones de humanidad, etcétera, etcétera, y que vamos a ver en estos minutos siguientes. ¿Cuáles son las características que tienen esos privilegios? Primero, conceden al acreedor una precedencia respecto a otros acreedores para hacer efectivo su derecho. Eso significa que los acreedores privilegiados de esa masa de bienes que estamos hablando acá en la ley del concurso tienen derecho a cobrarse primero sus créditos, a satisfacer. Ese realmente es el término que nosotros vamos a encontrar en la ley, a satisfacer con privilegio su crédito. Segundo, nacen de la ley y operan automáticamente, es decir, no es necesario esos privilegios que estén contemplados en ningún contrato, en ninguna cláusula contractual, etcétera, etcétera, sino que nacen directamente de la ley y operan de manera automática. Siempre los hemos escuchado, esos acreedores privilegiados. A veces nosotros, por ejemplo, escuchamos que los trabajadores tienen un privilegio con respecto a las deudas por sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales con respecto a otros tipos de acreedores. Y ese es un privilegio que a lo mejor no está establecido en el Código Civil, sino que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Pero es un privilegio que nace de la ley y opera automáticamente. Su creación deriva de la causa del crédito y no del acreedor, lo que acabamos de hablar. Además, es un accesorio del crédito. La suerte que corre el crédito va a correr también el privilegio. Si el crédito se extingue, el privilegio también se extingue. Si el crédito se cede, porque puede haber cesión de crédito, eso es perfectamente legal, el privilegio también se cede, es decir, acompaña
al crédito. Sus normas constituyen una excepción. Es decir, la regla general es que todos los acreedores tienen derechos iguales sobre los bienes del deudor. Pero los privilegios son una excepción y como tal su interpretación debe ser de manera restrictiva. Se ejercita sobre los bienes del deudor, obviamente. Sus normas constituyen, vuelve otra vez, una excepción y pueden ser generales o pueden ser especiales. Es decir, pueden ser privilegios sobre todos los bienes del deudor o puede ser un privilegio sobre algún bien específico o determinado propiedad del deudor. Tenemos entonces que pueden existir privilegios sobre bienes muebles y privilegios sobre bienes inmuebles. Aquí es indistinto. Puede ocurrir en cualquiera de los dos casos. Y están contemplados en el artículo 1869 del Código Civil. Esos privilegios sobre los bienes muebles pueden ser además generales y pueden ser especiales. Dice el artículo 1869. Los privilegios sobre los muebles son generales o especiales. Los primeros comprenden todos los bienes muebles del deudor y los segundos afectan a determinados muebles. En este caso, los privilegios generales no pueden ejercerse sobre bienes específicos ni sobre bienes que salgan del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque ellos no le generan a ese acreedor privilegiado un derecho de persecución. El derecho de persecución es el derecho que tienen los acreedores sobre cualquier bien que salga del patrimonio del deudor para rescatarlo a fin de satisfacer su acreencia. En el caso de los privilegios sobre bienes muebles generales que afectan a todos los bienes muebles del deudor, este privilegio general no genera el derecho de persecución sobre los bienes que salgan del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque no es sobre un bien específico, sino sobre cualquiera de esos bienes. De tal manera que el deudor puede perfectamente vender un bien y el acreedor no podrá ejercer ninguna acción reivindicatoria de tal manera de volver a retrotraer ese bien al patrimonio del deudor. Vamos a leer lo que dice el artículo 1870. Gozan de privilegios sobre todos los bienes del deudor los créditos siguientes. 1. Por los gastos de justicia hechos en actos conservatorios o ejecutivos sobre muebles en interés común de los acreedores. 2. Por los gastos funerales del deudor y por los de su consorte e hijos sometidos a la patria potestad, si no tuvieren bienes propios y hasta donde sean proporcionados a las circunstancias del deudor. 3. Por los gastos de la última enfermedad de las mismas personas y bajo la misma condición, causados en los 3 meses precedentes a la muerte, a la quiebra, a la cesión de bienes o al concurso de acreedores que han dado lugar a la distribución de su haber entre los acreedores. 4. Por los salarios debidos a los individuos del servicio doméstico de la familia que no excedan de un trimestre. 5. Por los suministros de alimentos al deudor y a su familia en los últimos 6 meses. 6. Por los impuestos y contribuciones nacionales y municipales correspondientes al año corriente y al precedente. Entonces, todos estos créditos, los que corresponden a gastos de justicia, los que corresponden a gastos funerarios, los que corresponden a gastos de última enfermedad, los que corresponden a obligación de manutención, los que corresponden a salarios de el servicio doméstico hasta por un trimestre y los que corresponden a los impuestos y contribuciones nacionales tienen un privilegio general sobre todos los bienes muebles del deudor. ¿Y qué pasa si al ejecutado ese privilegio ante un tribunal no es suficiente la ejecución de ese crédito, no es suficiente el remate de ese bien para el pago
Entonces, esa venta o esa insuficiencia se solventa con el valor de los bienes inmuebles del deudor. Estamos hablando aquí de bienes muebles. Si una vez ejecutados esos bienes a través de los procedimientos correspondientes, en ejecución de cualquiera de esos créditos, no son suficientes para solventar esos créditos, entonces ese privilegio se va a trasladar a los bienes inmuebles del deudor. Los privilegios especiales son los que afectan directamente a un bien determinado del deudor, de tal manera que sobre él se constituye un verdadero derecho real. Por ejemplo, el acreedor pignoraticio. La pignoración o la pignoratio, ustedes lo habrán escuchado, es la prenda de los bienes. Entonces, el acreedor que tiene un privilegio sobre un bien dado en prenda, tiene un derecho real sobre ese bien y ese acreedor sí tiene derecho a la persecución de ese bien, porque es un derecho real inherente a ese bien. Vamos a ver lo que dice el artículo 1871, que son los privilegios sobre ciertos bienes muebles o los privilegios especiales. Gozan de privilegio especial sobre los bienes muebles que respectivamente se designan: 1. Los créditos prendarios sobre los muebles dados en prenda, el acreedor pignoraticio. 2. Los créditos por construcción, conservación y mejora de un objeto mueble sobre ese objeto mientras está en poder del acreedor. 3. Las cantidades debidas por semillas o por los trabajos indispensables de cultivo y recolección sobre los respectivos frutos. 4. Los alquileres y rentas de bienes inmuebles sobre los frutos cosechados en el año. Recordemos que los frutos son considerados como bienes muebles, los frutos civiles. 5. El haber de los posaderos en razón del hospedaje sobre los efectos del huésped. Esas películas donde a las personas que están en un hotel les retienen el equipaje y todo lo que puedan tener allí, se aplica aquí también en Venezuela. 6. Los gastos de transporte sobre los efectos transportados que se encuentran en el poder del conductor. 7. Los créditos por pensiones o rentas sobre los frutos del fondo enfiteutíco recogidos en el año y sobre los que se encuentren en las habitaciones y edificios dependientes del fondo. Recordemos que esto corresponde a el caso de los derechos reales sobre esos bienes. 8. Las cantidades de que se debe responder, de que deben responder los empleados públicos en razón de su oficio sobre los sueldos que se les deban. Y 9. Los sueldos de los dependientes en una casa de comercio de cualquier establecimiento industrial que no pasen de un trimestre anterior al día de la quiebra. Además de los privilegios sobre bienes muebles, también existen privilegios sobre bienes inmuebles, como señala el artículo 1869 que ya leímos. Estos privilegios sobre inmuebles están establecidos en los artículos 1874 y siguientes del Código Civil. Dice el artículo 1874, tendrá privilegios sobre un inmueble el crédito proveniente de los gastos hechos en beneficio común a los acreedores en su embargo, depósito o remate, es decir, por los gastos de conservación de ese bien. Igualmente, el fisco tiene un privilegio sobre los bienes inmuebles del deudor, según el artículo 1875. Son igualmente privilegiados los créditos fiscales por contribución territorial del año correspondiente y precedente sobre los inmuebles que sean objeto de ella, es decir, el impuesto predial. Este privilegio no podrá perjudicar los derechos reales de cualquier género adquirido sobre el inmueble por tercero, antes del acto que haya originado el crédito fiscal, tampoco por lo que respecta al crédito por impuestos hereditarios en perjuicio de los acreedores que oportunamente hubieran obtenido. Entonces, en el caso de los créditos debidos al fisco correspondiente a el pago de los impuestos de sucesión, también tiene el fisco un privilegio sobre esos inmuebles declarados en la declaración sucesoral.
Ahora bien, ¿cómo es el orden de prelación de esos créditos? De todos esos privilegios, ¿cómo nos vamos a cobrar o cómo se van a cobrar los acreedores? El artículo 1876 establece la regla general. Los créditos indicados en el artículo 1870 se colocan subsidiariamente sobre el precio de los inmuebles del deudor. Entonces, primero, ¿quiénes van a cobrar? Los que tienen un privilegio sobre los bienes inmuebles. Posterior a eso o subsidiariamente a eso, los que tengan un crédito privilegiado sobre bienes muebles que haya tenido que pasar al precio de venta de los inmuebles. Luego el 1872 nos dice, el privilegio contenido en el número 1 del artículo 1870, es decir, el privilegio por los gastos de justicia hechos en conservación de los bienes, se preferirá a todos los privilegios especiales expresados en el artículo 1871. Entonces, primero tenemos los créditos que se derivan de los gastos de justicia en conservación de los bienes muebles. Los demás privilegios generales expresados en los números 2, 3, 4 y 5 del artículo 1870 se preferirán igualmente al número 6. Entonces, la misma ley tiene el orden. Entonces, los gastos funerales, los gastos de última enfermedad, los gastos por salario, los gastos de suministro de alimentos y los gastos de impuestos. En ese orden que están en el artículo 1870, se van a cancelar. En el artículo 1873 está la prelación cuando dos o más privilegios concurran sobre un mismo objeto. Cuando dos o más privilegios especiales concurran sobre un mismo objeto, la preferencia se ejercerá en el mismo orden en que están colocados en el artículo 1871 y ahí está el orden establecido. En el caso de los bienes inmuebles, tenemos que tomar en cuenta que en primer lugar o tienen privilegio los gastos del embargo, los créditos derivados de los gastos de embargo que están en el artículo 1874 sobre los créditos fiscales que están en el artículo 1875. Entonces, los gastos de embargo, los acreedores privilegiados por estos gastos tienen preferencia a cobrar sobre el fisco. Los créditos privilegiados además tienen preferencia a los créditos hipotecarios. Dice que aquí los créditos indicados en el artículo 1870 tienen preferencia a los créditos quirografarios. Y los créditos privilegiados de un mismo grado concurren entre sí. Este es el orden de prelación de los créditos privilegiados. Ahora bien, a la par de esos privilegios, el Código Civil, privilegio para cobrarse, ¿qué acreedores tienen derecho a cobrar primero? Existen las garantías. Y las garantías es simplemente un acto accesorio al acto principal para asegurar que el acreedor pueda cobrar su crédito. Esas garantías pueden ser garantías personales y garantías reales. Dentro de las garantías personales nosotros nos vamos a enfocar en la fianza y dentro de las garantías reales vamos a hablar sobre la prenda en general y sobre la hipoteca inmobiliaria, que son los tipos generales de garantías. Entonces, la fianza es un contrato por el cual una persona llamada fiador, por un lado, se obliga frente a un acreedor de otra persona a que ella va a cumplir la obligación en caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación, no la satisfaga. Este contrato de fianza, la fianza por supuesto puede provenir de un contrato, es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es unilateral porque genera obligaciones. ¿Para quién? Para el fiador. Para el deudor no, para el fiador, que es pagar en caso de que el deudor no pague la creencia. Es gratuito, el fiador no recibe nada, así que decía un padre que me daba clase en la universidad, no sean fiadores ni de su mamá. Así decía, porque no van a obtener nada.
Es conmutativo porque el ejercicio de las prestaciones no está sometida a ninguna condición, término, etcétera, etcétera, a ninguna circunstancia aleatoria. No produce efectos reales porque obviamente estamos hablando de que es una garantía personal, no es una garantía con bienes, sino es una garantía de tipo personal. Y además es un contrato de tipo accesorio porque sigue la suerte del crédito principal. Todos los privilegios y la garantía siguen la suerte de los créditos principales. ¿Cuáles son los requisitos para la validez de las garantías? Para la validez de una fianza. Estamos hablando en general. Hay fianzas de seguro, hay fianzas de fiel cumplimiento, hay otros tipos de fianzas que tienen unos requisitos particulares, pero nosotros acá nos vamos a circunscribir a las fianzas en general. Primero, debe provenir de una obligación válida, como lo establece el artículo 1805. Vamos a buscarlo por acá. La fianza no puede constituirse sino para garantizar una obligación válida. Segundo, debe provenir de un acto expreso, como lo señala el artículo 1808. La fianza no se presume, debe ser expresa y no se puede extender más allá de los límites dentro de los cuales se ha contraído. Tercero, el fiador debe tener capacidad para obligarse con la fianza. Y la capacidad no es solamente, en este caso de la fianza, que tenga la edad necesaria, sino además la capacidad implica que debe tener bienes con los cuales pagar, porque si no la fianza, pues no tiene ningún objeto. Dice el artículo 1810, numeral primero, que sea capaz de obligarse y que no goce de ningún fuero privilegiado. Y tres, que posea bienes suficientes para responder de la obligación, que es el siguiente requisito. Debe poseer bienes suficientes para cubrir la obligación. En sexto lugar, se puede constituir sin el consentimiento del obligado principal, que es el deudor. Es una garantía que busca el acreedor. En la realidad real siempre es el deudor el que busca esa fianza. Y en séptimo lugar, el fiador debe someterse a la jurisdicción del tribunal que conocería del cumplimiento de la obligación principal. Es decir, en el contrato de fianza se debe establecer una jurisdicción especial, un domicilio especial, y es a la jurisdicción del tribunal que corresponde el conocimiento de la causa en caso de que el acreedor demande al deudor. ¿Cuáles son los efectos de la fianza? Bueno, la fianza genera relaciones entre el fiador y el acreedor, entre el fiador y el deudor y entre los cofiadores. Entre todas estas partes se generan relaciones. De esto se deriva lo siguiente. Primero, existe esta figura que es el beneficio de exclusión y es el derecho que tiene el fiador a pedir cuando se es demandado por el acreedor a que primero se persigan los bienes del deudor. En la contestación de la demanda, el fiador debe indicar que se persigan primero los bienes del deudor. Ojo con lo que estoy diciendo, esa es la oportunidad de la contestación de la demanda que el fiador debe solicitar este beneficio de exclusión. En el artículo 1813 del Código Civil se indica cuándo no procede la exclusión. No será necesaria la exclusión cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella, cuando se haya obligado solidariamente con el deudor como principal pagador y en el caso de haber quebrado o de haber hecho cesión de los bienes del deudor. Tampoco procede cuando existe fianza judicial o cuando existe fianza mercantil. En segundo lugar, el fiador puede oponer todas las excepciones que el deudor podría oponer frente al acreedor. Dice el artículo 1832. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que pertenezcan al deudor principal y que a este no sean personales. Entonces puede presentar como excepción
la nulidad de la obligación, bien sea absoluta o relativa, que se trate de una obligación natural. Recordemos por allá en derechos obligaciones que las obligaciones naturales no tienen acción, que hay una causa de resolución o disolución del contrato, que hay una causa de extinción de la obligación, que la cosa debida sea perdido o perecido, que hay cosa juzgada porque ya ha habido una sentencia judicial con anterioridad sobre la misma acreencia y que puede haber transacción entre el deudor, que haya habido transacción entre el deudor y el acreedor. Estas excepciones, por supuesto, las va a poner el fiador en el juicio cuando se demande el cumplimiento de la obligación. Otro beneficio de estas relaciones que se generan entre todas estas partes, el beneficio de división que existe entre los cofiadores. Los cofiadores, a cualquiera de los cofiadores, puede solicitar el beneficio de la división de tal manera que cada uno sea demandado por la parte, alícuota parte que le corresponda, de tal manera que cada uno puede eximirse pagando o cumpliendo con su cuota parte de la obligación. El fiador que haya pagado, por supuesto, tiene recurso contra el deudor principal. Si le correspondió al fiador, el fiador se subroga en el derecho del acreedor contra ese deudor principal. Este derecho de subrogación está en el artículo 1822. El fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor haya tenido contra el deudor. Sin embargo, si hubiere transigido con el acreedor, no podrá pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado, a menos que el acreedor le haya hecho cesión expresa del resto. O sea, si hay transacción, solamente le podrá ejercer el derecho de subrogación con respecto a las cantidades que hayan pagado efectivamente el deudor. Puede haber acción contra los deudores, los codeudores también por parte del fiador, y puede haber esto que se llama la acción de indemnidad, que está establecida en el artículo 1825. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes que están establecidos allí en el artículo 1825. Eso es lo que se conoce como acción de indemnidad. Es esa acción que tiene el fiador de, a su preferencia, pedirle al deudor en el juicio, bien que lo releve de la fianza, que pague él, bien que caucione las resultas de la fianza, o bien que le consigne medios como pagar la obligación principal. Ahora bien, esa fianza también puede ser legal o judicial. Aquí estuvimos hablando de una fianza por un contrato o por un acto jurídico de naturaleza privada, pero también puede haber fianza legal y judicial. Los casos de fianza legal son la tutela, en el caso de la ausencia, la presunción de ausencia. Creo que esto lo van a ver ustedes en familia y sucesiones. En caso de derechos reales sobre cosa ajena, en caso de posesión, por ejemplo, en el caso del derecho de usufructo, es necesario establecer una fianza legal en caso de posesión y en caso de sucesiones. Y fianza judicial, hay casos donde en un juicio se nos puede exigir una fianza, por ejemplo, para el decreto de medidas preventivas, eso ustedes lo tienen que haber visto o lo tienen que haber empezado a ver en derecho procesal. En el caso de que haya un juicio de tercería, en caso de ejecución de la sentencia, afianzar para las resultas de esa ejecución, la ejecución forzosa de la sentencia, en los casos de hipoteca, en los casos de intimación y en cualquier otro caso donde el Código de Procedimiento Civil así lo exija y así lo establezca. ¿Cuándo se extingue la fianza o cómo se extingue la fianza? Puede ser por vía de consecuencia y por vía principal.
Entonces, por vía de consecuencia, está establecido en el artículo 1830. La obligación del fiador se extingue por la extinción de la obligación principal, por vía de consecuencia. Y por vía principal se puede extinguir por todos los modos de derecho común, dice aquí, y por las mismas causas de las demás obligaciones. Por ejemplo, el pago, la confusión, la novación, etcétera, etcétera, y todas aquellas causas de extinción de las obligaciones que ya ustedes vieron, y por modos específicos de la fianza que están establecidos en los artículos 1833 y siguientes. Dice el artículo 1833, el fiador, aunque sea solidario, se liberta cuando por hecho de acreedor la subrogación de los derechos, hipotecas y privilegios de este último no puede ya tener efecto a su favor, porque el acreedor cobró todo, liquidó todo y no quedó nada. Ahí se extingue también la fianza. 1834, si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble o una dación en pago. Y en el caso del artículo 1330, cuando hay una extinción parcial de la obligación. Ahora, dentro de las garantías también existen las llamadas garantías reales, que son las que otorgan al titular, al acreedor, un derecho real sobre el bien, de tal manera que se posibilita la persecución del bien. Fíjense que en las garantías personales no había posibilidad de persecución del bien. Igualmente, confiere al acreedor el derecho de ejecutar una cosa a través de un juicio y de cobrarse con preferencia sobre otros acreedores. ¿Cuáles son esas garantías reales las que vamos a ver el día de hoy? La prenda ordinaria, porque hay otra prenda especial que es la prenda sin desplazamiento de posesión. En líneas generales, en la prenda debe haber un desplazamiento de la posesión. Se debe entregar el bien al acreedor, en este caso para garantizar su crédito. Y vamos a ver la hipoteca inmobiliaria, que es la hipoteca en términos generales más común y más conocida. En el artículo 1837 está definida la prenda. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Y dice además el artículo 1843, un tercero puede dar la prenda por el deudor. Entonces, en la prenda, viene el deudor, viene un tercero, entregan una cosa, entregan un bien al acreedor para que éste garantice su crédito. La naturaleza jurídica es que es un contrato, la prenda, pero además es un contrato unilateral porque genera obligaciones solamente para, en este caso, el acreedor, porque el acreedor tiene la obligación de restituir las cosas, pero además tiene la obligación de cuidar de esas cosas, de no utilizarlas. Es un derecho real, que es sobre un bien ajeno. Es un contrato de garantía mobiliaria, porque en principio la prenda opera únicamente sobre bienes muebles, y es un derecho accesorio, de tipo accesorio, porque es afín o sigue a una obligación principal, un contrato principal. ¿Cuáles son los elementos? Debe haber elementos que son comunes a todos los contratos. Debe haber un consentimiento cuyas formalidades están en los artículos 1839 y 1840. Este privilegio no es procedente, sino cuando hay un instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad de vida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad, peso y medida. Entonces, el primer requisito es que el consentimiento debe ser manifestado en un instrumento de fecha cierta. Y no importa si es un instrumento público, es decir, a través de un documento autenticado donde se constituya la prenda, o un documento privado que además, pues, para darle fecha cierta, recordemos, a los instrumentos privados, debe ser reconocido. Y dice el artículo 1840,
privilegio no tiene efecto sobre los créditos, sino cuando la prenda resulte de un instrumento de fecha cierta y se le haya notificado al deudor del crédito dado en prenda. La capacidad, pues, obviamente, el dar en prenda es un acto que excede de la simple administración, de tal manera que debemos tener la plena capacidad, ser civilmente capaces. Ya ustedes saben por allá en persona cuándo somos civilmente capaces y cuándo somos incapaces. Y para recibir la prenda, que es lo que hace el acreedor, no se necesita ninguna capacidad especial. En cuanto al objeto y la causa, las cosas que pueden ser dadas en prenda son los bienes muebles, como lo establece el artículo 1837. Un contrato por el cual se cede una cosa mueble. Entonces, lo primero que tienen que ser bienes muebles. Segundo, que estén cosas que estén en el comercio, no cosas fuera del comercio. Tercero, cosas que puedan ser susceptibles de ser poseídas. Y ya sabemos por allá por derecho de bienes que pueden ser poseídos todos los bienes corporales, incorporales, incluso las cosas futuras, cuando hay certeza de esas cosas futuras. Por ejemplo, una cosecha futura puede ser dada en prenda. Una cosecha esperada puede ser dada en prenda. ¿Cuáles son los elementos especiales, además de esos elementos que son comunes a todos los contratos, es decir, consentimiento, objeto y causa? La legitimación para constituirla debe ser del propietario o el titular del derecho dado en prenda. Pero además, no necesariamente el propietario puede dar en prenda, sino los terceros de buena fe. Recordemos que en el caso de los muebles, la posesión vale título y yo puedo decir que esto es mío, aunque no tengo una factura, no tengo un registro, porque esto es un bien mueble y la posesión sobre él vale título. Por lo tanto, estoy obrando, si yo me lo encontré, como un tercero de buena fe y lo puedo dar en prenda. También puede dar en prenda un mandatario o un gestor de negocios, pero ellos quedan obligados, por supuesto, a la restitución de ese bien a su propietario original. Debe existir una obligación principal válida, ya lo dijimos, y debe hacerse la tradición o la entrega de la cosa de acuerdo con el artículo 1841. Acuérdense que si estamos hablando de un derecho real, de una garantía real, debe proceder la entrega de la cosa como lo establece el artículo 1841. En todo caso, el privilegio no subsistirá sobre la prenda, sino cuando se la haya entregado y esté en poder del acreedor o de un tercero escogido por las partes. La excepción es el caso del 1842. Cuando la prenda consiste en semovientes, podrá pactarse que el dueño conserve la tenencia de la misma con las condiciones y limitaciones que se establezcan. Y un ejemplo de un semoviente es, por ejemplo, el ganado. Para no desmejorar ese ganado, se puede convenir como excepción que no se haga la entrega de esos bienes, sino que los conserve la persona, el deudor, para que no se pierda o se deteriore ese bien. ¿Cuáles son las formalidades de la prenda? Ya lo estuvimos hablando. Debe hacerse un documento de fecha cierta, a través de un documento de fecha cierta que puede ser público o privado, reconocido, y debe hacerse la notificación al deudor. ¿Cuáles son los efectos de la prenda para el acreedor? El acreedor va a poseer la prenda, tiene derecho a retener la prenda y evitar que sea recuperada por otros mientras exista la deuda. Tiene el derecho a la indivisibilidad de la prenda, de tal manera que la prenda debe, si el bien se puede dividir, en tal caso, igualito su crédito queda indivisible, de tal manera que él tiene derecho a cobrarse la totalidad del crédito. Tiene derecho a retener la prenda hasta que se le paguen todos los créditos y tiene derecho a hacer vender la prenda judicialmente
teniendo el privilegio de cobro cuando hay lugar a que a través de esa venta se obtenga un mejor precio de tal manera que se pueda hacer efectiva su acreencia más rápidamente que esperar a que el deudor cumpla. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el acreedor? Dijimos que el contrato de prenda es un contrato unilateral, genera obligaciones en principio para el acreedor. Primero, restituir el bien al finalizar, al garantizar, a satisfacer su acreencia. Segundo, guardar y conservar la prenda. Tercero, no usar la cosa dada en prenda porque el incumplimiento genera la facultad de el deudor de exigir el secuestro del bien. Por ejemplo, si yo he dado en prenda un vehículo, el el acreedor no puede utilizar ese vehículo sin mi consentimiento, de tal manera que yo puedo pedir a un tribunal que se genere una medida de secuestro sobre ese bien. Y tiene además la obligación de percibir los frutos civiles y naturales de ese bien dado en prenda. En este caso serían frutos civiles. En el constituyente de la prenda, no hay mayor obligación, sino eventualmente reembolsar los gastos de conservación del bien, si hay lugar a gastos de conservación en que ha ocurrido el acreedor. Y en el caso de la disminución del valor de la cosa dada en prenda, vamos a ver lo que dice el artículo 1849. Si la cosa dada en prenda se deteriora o disminuye su valor al extremo de que se tema su insuficiencia para la seguridad del acreedor, este puede solicitar al juez competente que se venda en subasta o al precio de bolsa o de mercado si existe. ¿Cuándo se extingue la prenda? Igual que el resto de las garantías. Por vía de consecuencia, si se extingue, por supuesto, el crédito principal, y por vía principal, cuando hay nulidad o anulación del contrato que generó la garantía, ¿sí? El contrato donde está la obligación principal, por la devolución de la prenda, es decir, porque el acreedor devuelva el bien dado en prenda, o por la pérdida de la cosa dada en prenda. Finalmente, dentro de las garantías reales, vamos a hablar sobre la garantía o el derecho de hipoteca. Dice el artículo 1877. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Entonces, en primer lugar, la hipoteca es un derecho real de garantía, conforme a lo que hemos leído del artículo 1877. Segundo, confiere al acreedor el ius distraendi, es decir, el derecho de solicitar la ejecución, el remate del bien a los efectos de que ante el incumplimiento del deudor satisfacer su acreencia. Además, es un derecho accesorio de la obligación principal, que ya sabemos que esa obligación principal tiene que ser una obligación válida. Ustedes por allá en derecho de obligaciones tienen que haber visto las causas de invalidez de las obligaciones, nulidad, la nulabilidad, etcétera, etcétera. Y esa obligación, si se extingue la obligación, se extingue también la garantía. Y al cederse la obligación, también se está cediendo la garantía de conformidad al artículo 1522. No confiere un derecho real como tal de los derechos reales que vimos por allá en la materia bienes y derechos reales del uso, goce y disposición del bien. Lo que es una garantía de tipo real porque recae sobre un bien. En segundo lugar, la hipoteca se considera por la ley como un bien inmueble. Aquí hay un error y no es hipoteca mobiliaria, sino hipoteca inmobiliaria, para que ustedes tomen en cuenta esto cuando estén estudiando, por favor. Como la hipoteca versa sobre un bien inmueble, la ley considera que el contrato mismo de hipoteca es un bien inmueble.
Por lo tanto, requiere publicidad registral. Debe ser registrada la hipoteca. Y de esta característica se deriva primero que la graduación de la hipoteca se da desde el momento del registro. Las hipotecas tienen grado. Tenemos hipoteca de primer grado, hipoteca de segundo grado, hipoteca de tercer grado y así sucesivamente. La gradación de la hipoteca se da a partir del momento de la fecha de registro. Es decir, el acreedor hipotecario que primero registró es el que va a tener la hipoteca de primer grado. El que segundo registró, o el que registró en segundo lugar, hipoteca de segundo grado. Fíjense ustedes que los créditos hipotecarios de los bancos generalmente se constituyen hipotecas de primero y de segundo grado. De primer grado a través, a favor del banco, pero también hipotecas de segundo grado a favor de las instituciones que intermediaron en la consecución o en la construcción de esos bienes para garantizar el pago del valor de esos inmuebles. En segundo lugar, la fecha de registro da la preferencia entre las hipotecas sobre el mismo bien. Lo que acabamos de decir, el que primero registró tendrá un mejor derecho hipotecario con respecto a los que registren subsidiariamente. Y la falta de registro implica la inexistencia de la hipoteca. Abogados, por favor, la hipoteca hay que registrarla. Esas hipotecas de palabra, esas hipotecas por documento privado no tienen ninguna validez, no existe, no va a haber la ejecución, no tiene a su favor la acción de ejecución de hipoteca prevista en el Código de Procedimiento Civil. No tiene privilegio, no es una garantía válida. Sigue aquí el error, es hipoteca inmobiliaria. En tercer lugar, la hipoteca es un derecho especial, de tal manera que subsiste sobre bienes especialmente indicados. En el contrato de hipoteca o en el documento que se constituye la hipoteca se tiene que distinguir el bien, medidas, linderos, cabida, y demás datos identificatorios. Es indivisible, además, la hipoteca es indivisible, tanto en cuanto al inmueble como en cuanto al crédito. El acreedor hipotecario tiene el derecho de cobrar la totalidad, no parte, sino la totalidad de su crédito. Y el bien, aunque pueda ser dividido, subsiste la hipoteca sobre el resto del bien, sobre la totalidad del bien. Tenemos además, dentro de la clasificación, la hipoteca legal, la hipoteca judicial y la hipoteca convencional, que es de la que hemos estado hablando. La hipoteca legal, por supuesto, es la que tiene como título inmediato la ley según el artículo 1885 del Código Civil. La hipoteca judicial es la que tiene como título un fallo judicial según el artículo 1886. Y la hipoteca convencional es la que tiene como título principal un contrato según el artículo 1890, 1893 y 1894 del Código Civil. Ahora bien, en el artículo 1897 está la gradación o graduación de la hipoteca. Vamos a leer ese artículo 1897. Las hipotecas se graduarán según el orden en que se hayan registrado, lo que hemos venido hablando, y se registrarán según el orden de su presentación. La que primero se registre tendrá el mejor grado. Frente a terceros poseedores, ¿cuáles son los efectos de la hipoteca? Dice el artículo 1899. El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada y hacerla rematar, aunque esté poseída por terceros. Ahí no vale ningún derecho del poseedor. Ante la garantía hipotecaria, el acreedor puede ejecutar la cosa hipotecada. Esta disposición dice aquí, no producirá efecto contra el tercero que haya adquirido la cosa hipotecada en remate judicial con citación de los acreedores hipotecarios cuyo derecho se traslada al precio del remate.
El acreedor no podrá ejercer este derecho respecto de los bienes muebles que son accesorios del inmueble hipotecado que hubieran sido enajenados a título oneroso sin fraude de parte del adquirente. ¿Y cómo se extingue la hipoteca? La hipoteca se extingue, como todas las garantías que hemos estado estudiando el día de hoy, por vía principal cuando se extingue el crédito principal y por vía de consecuencia, como lo establece el artículo 1808. Vamos a leer el artículo 1907. Por la extinción de la obligación, por la pérdida del inmueble gravado, por la renuncia del acreedor a la hipoteca, por el pago del precio de la cosa hipotecada, por la expiración del término a que se las haya limitado y por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en ellas. Y por vía de consecuencia, la hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la cual se verificará por la prescripción del crédito respecto a los bienes poseídos por el deudor. Pero si el inmueble hipotecado estuviera en poder de un tercero, la hipoteca prescribirá por 20 años. Sin embargo, la hipoteca puede renacer. Dice el artículo 1909, la hipoteca renace con la creencia cuando se anula el pago que la extinguió. Cuando la hipoteca renace, tiene efecto solo desde la fecha del nuevo registro si el anterior ha sido cancelado. Recordemos que la forma de cancelar las hipotecas es con la solicitud de la liberación de hipoteca, el documento de liberación de hipoteca, donde se solicita al registrador correspondiente que se estampe la nota marginal de liberación porque ha habido un pago. En caso de que ese pago sea nulo, entonces la hipoteca renace y debe registrarse nuevamente. En nombre del IESIP y en nombre propio, pues quiero darle las más sinceras gracias por participar en este curso, pero además quiero recordarles que nuestro canal para interactuar, además, por supuesto, de los encuentros tecnoformativos es a través de la plataforma. Si tienen alguna duda, recuerden que ustedes tienen que hacer un trabajo práctico con respecto a esto de la hipoteca. Si tienen alguna duda con respecto a su actividad del módulo 3, por favor háganmelo saber a través de la correspondiente mensajería que está en la plataforma. Entonces, no siendo más, me despido hasta una próxima oportunidad.